¿Cuántos están contentos? Siempre el pueblo tiene que mantener el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos lo creen? Él es el que fortalece al cristiano. Él es aquel que nos da el aliento y la ayuda necesaria para avanzar en este caminar hasta el día que Él nos venga a ver a su presencia. Bien, estamos llevando una enseñanza sobre lo que es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuántos se acuerdan? Ya he hecho algunas recapitalización referente a aquello, hemos recapitulado referente desde el inicio y no quiero detenerme, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado sobre quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida desde el día de nuestra conversión. Entonces hablábamos de que le iba a enseñar a la luz de la palabra sobre tres funciones importantes que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, tres funciones sobre la obra del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo no es dado con propósito, con una función específica, Él viene a nosotros. Dentro de esas tres obras le manifestaba, número uno, que era la obra del Espíritu en el día de nuestra conversión, ¿no? ¿Se acuerda que Él nos llevaba a un entendimiento de que nacemos bajo una depravación total de pecado, ciegos, sordos, enemigos a las cosas del Señor, ¿no es cierto? Nos convencía de pecado, justicia y juicio. Eso ya lo vimos. Ahora, lo segundo es en el transcurso de nuestra vida cristiana, o sea, desde el día que nos convertimos en adelante, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Y lo tercero, en nuestra muerte y resurrección. Significa que el Espíritu de Dios está presente en nuestra vida desde el día y en el momento en el cual Dios comienza a tratar con el corazón del ser humano, del cristiano. Desde antes de nuestra conversión, desde nuestra conversión en adelante, desde la vida cristiana y desde muerte y resurrección, el Espíritu Santo está presente. Entonces ya vimos el primer punto, que es en el día de nuestra conversión. No quiero detenerme más ahí. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el segundo punto en el transcurso de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos y te damos muchas gracias por tenernos reunidos, congregados aquí en tu casa de oración. Permítenos en esta noche aprender más de ti. Pido que abra nuestro entendimiento, Padre. Clamo al conocimiento, la revelación de tu verdad, de tu palabra, que hace sabio al sencillo, Padre, que nos llena de conocimiento y de sabiduría para poder, Dios eterno, llevar vidas santas y agradables delante de ti. Asimismo te pido, Padre, que ese conocimiento nos sea impartido y nos sea revelado por medio del Espíritu Santo. Permítenos aprender más de la persona divina del Espíritu Santo, su trabajo, su obra, su función en nuestras vidas, Padre, para poder crecer y para poder servirte y tener conocimiento y discernimiento de cómo debemos vivir y de cómo debemos seguirte y servirte en esta tierra. Así también, Padre, te pido que nos des esa inteligencia. Clamamos la inteligencia a fin de poder tener la capacidad, la retentiva, Señor amado, de poder entender y captar con facilidad la enseñanza, el conocimiento y guardarlo en nuestro corazón. Pero también te pedimos sabiduría. Vamos, ore conmigo, diga: Señor, te pido sabiduría para poner en práctica el conocimiento aprendido, el conocimiento impartido y enseñado por ti, Señor. Ayúdanos a ser, digo, un pueblo hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. Queremos crecer, vamos, diga, queremos crecer en fe, en gracia, en conocimiento, en sabiduría, Dios mío, delante de ti y delante de los hombres, para que nuestro caminar en esta tierra sea agradable, Señor, conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos, ministranos, glorifica al Padre y al Hijo en nuestros corazones. Amén y amén. Den un fuerte gloria a Dios. Si puede decir aleluya, diga aleluya. Amén. Bien, entonces hablábamos de que el Espíritu Santo de Dios, cuando ya nos toma, nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos hace la obra de convención y regeneración, ¿se recuerda? Y luego de aquello, Él viene y nos adopta como hijo, nos hace templo el Espíritu Santo, nos justifica por medio de la obra santificadora que Cristo, redentora que Cristo llevó en la cruz del Calvario, nos bautiza
bendito sea su nombre, nos lleva al bautismo, ya que el bautismo significa muerte, ¿se recuerda? Muerte al yo, muerte al pecado, muerte al mundo. Y también nos sella como propiedad absoluta de Dios. Eso ya vimos entonces en el primer punto. Ahora vamos a ver el segundo punto. Ahora en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Como le manifestaba al inicio, en las enseñanzas anteriores, el cristiano que desconoce el trabajo, la obra, la manifestación o la función del Espíritu de Dios en nuestra vida, nunca va a crecer. Siempre va a ser un cristiano que se va a estancar, un cristiano que no va a ver la gloria de Dios ni va a conocer los misterios de Dios, porque el que revela todas las cosas se llama Espíritu Santo. Entonces, en el transcurso de nuestra vida cristiana, vamos a ver 4 puntos, punto A, B, C y D. En el punto A, Él es nuestro consolador y maestro, quien nos consuela, quien nos enseña y quien nos guía. En San Juan capítulo 14, versículo 26, lo tiene en la pantalla, también abra su Biblia. ¿Qué dice ahí? Dice, más el consolador, San Juan 14, 26, mire que está con C mayúscula. Más el consolador, solamente una persona puede consolar, no una cosa ni un objeto. Más el consolador, dice, el Espíritu Santo. Entonces, ahí confirma o afirma quién es el consolador. Dice, más el consolador, coma, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, como punto A, en el transcurso de nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que comienza a operar o a hacer o a trabajar o a manifestarse o a obrar el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Primeramente dice que Él viene como consolador. Si nos vamos al diccionario y vemos qué significa la palabra consolador, pues la palabra o el significado consolador es algo que presenta cualidades de confortar. O sea, es una persona que viene para confortar, para animar, para alentar. Eso no está ahí en la pantalla, le estoy dando lo que significa la palabra consolar. Entonces, es una persona que tiene la cualidad de confortar, de animar, de alentar, de consolar, de aliviar la aflicción. Por ejemplo, escuchar palabras consoladoras que nos animan cuando pasamos por situaciones de aflicción y desánimo. Porque la vida cristiana es una vida de pruebas, es una vida de desierto, es una vida de crisis, es una vida de tentaciones, de zarandeo, es una vida de prueba, es una vida donde usted va a tener que padecer y sufrir los padecimientos de Cristo. Así dice la Biblia. Somos llamados a ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Amén, iglesia. Entonces, dentro del caminar cristiano van a venir desánimo, va a venir desaliento, va a venir ganas de no avanzar, va a venir ganas de dejarlo todo ahí, va a venir tentación, va a venir desierto en la cual usted va a pasar, desierto donde se siente solo. Aparentemente va a haber personas a su lado, pero espiritualmente usted se siente solo, que nadie le entiende, que nadie le comprende su situación en la cual está atravesando. Va a venir crisis, va a venir tormentas espirituales a su vida. Entonces, en esa situación, en esa condición que Dios permite que el cristiano pase con el fin de mostrarnos su gloria y sobre todo de enseñarnos a depender de Dios. Dios permite muchas cosas en nuestra vida para enseñarnos de que nosotros debemos depender de Dios 100% en esta vida. No es que yo no necesito de Dios. Un día alguien decía, pero ¿por qué tú tienes que orar por lo mínimo a Dios? Le digo, que tú no has entendido de que dependemos de todo de Dios. Un día alguien me criticó porque yo le daba gracias a Dios por una cola. Me dijo, pero ¿por qué tienes que darle gracias a Dios por la cola? Entonces él se enojaba porque yo le daba gracias a Dios por una cola. Entonces andábamos con otro ministro y me dice, pero ¿por qué tú te pones mal y te incomodas? Si tú no le das gracias a Dios es tu problema. Pero si le quieres dar gracias a Dios porque Él depende de todo de Dios, déjalo a Él. Amén. Entonces hay gente que no entiende esta parte. Hay gente que dice, yo tengo ¿por qué tengo que decirle a Dios que me ayude cuando tengo una gripe? Cuando yo puedo ir a un médico y tomar una pastilla o una farmacia. Entonces él decía, yo puedo pedir a Dios que me ayude cuando me estoy muriendo con una enfermedad terminal. Le digo, estás equivocado. Tienes un mal concepto
de lo que es la vida cristiana, que es una vida de dependencia y de relación diaria, continua y permanente delante de Dios. Entonces, el Espíritu Santo cumple esta función, porque va a venir un momento de situaciones de aflicción, de desánimo, de desaliento, donde necesitamos que alguien nos anime, que alguien nos conforte, que alguien nos aliente, que alguien nos dé palabra de ánimo. ¿Quién no le gusta que le den palabra de ánimo? A todos, ¿no es cierto? Bien, sigue adelante, estoy contigo, tranquilo. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios cumple esa función. Entonces, desde la vida cristiana en adelante, te va a venir ataque del enemigo. Te va a venir pensamiento de parte del enemigo de que tú no puedes, de que eres inservible, de que tú eres el hazme reír, de que tú eres una persona que vas a quedar mal, vas a hacer quedar mal el evangelio, que tú no sirves para orar, si te ponen a orar no ores, si te ponen a predicar no prediques porque vas a hacer el ridículo. Entonces el enemigo va a tratar de estancar y detener su caminar. Va a venir una serie de aflicciones, de opresiones, de ataques, para impedirte el enemigo que desarrolles un potencial que hay dentro de ti, dentro de mí. Y ese potencial es lo que el Señor nos ha dado. Su Espíritu Santo es el que nos prepara y nos capacita. Dentro de esa preparación y capacitación, lo que Él hace primero es consolarnos. Amén. Porque ¿a quién no le ha venido ganas de dejar el evangelio e irse atrás? ¿A quién no le ha venido ganas de dejar la Biblia y salir corriendo? ¿A quién no le ha venido ganas de dejar botado su hogar en momentos de problema e irse sin rumbo hasta donde el sol se oculta? ¿Sí o no? A todos nos viene desesperación, nos viene ganas de salir corriendo. Al profeta Elías se sintió amenazado y perseguido por una mujer sacerdotisa satánica, instrumento del diablo, que le mandó un mensajero y le dijo: mañana yo pondré tu cabeza como hiciste con los profetas de los Baales. Y se llenó de temor y de pánico, de espanto y terror. Y dijo: Señor, se fue al desierto y dijo: Señor, mátame. Quiero morir, ya no quiero vivir. No soy mejor que mis padres, los profetas. Y el Señor lo mató. No lo mató. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó un ángel para que le dé aliento, y le llevó una torta cocida, ¿no es cierto? Y le mandó agua también. El ángel le dijo: levántate, come. Él se levantó, comió y bebió y se volvió a dormir. Nuevamente le dijo: levántate y come porque el largo camino te resta. La función del Espíritu Santo que se manifiesta, o estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo después que Cristo es ascendido, porque Jesús dice claramente en San Juan 16: conviene que me vaya para que el Consolador venga a vosotros. Amén. Entonces estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el mismo Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces la función del Espíritu Santo es lo que hizo este ángel en la vida de Elías. Cuando usted y yo queremos morir, ¿cuántos han querido morir? Todo le sale mal, le va mal en el matrimonio, lo botan del trabajo, le ataca una enfermedad, está endeudado, está ahorcado hasta la coronilla mismo con deuda. Dice: Señor, mátame mejor. ¿Sí o no? Pero Dios no lo va a matar, porque Dios quiere que usted aprenda a enfrentar problemas. Le vino una tentación, o cayó, resbaló, se le levantó el mundo, su testimonio se le manchó. Dice: ¿y ahora qué hago? Mátame, desaparece. Dice Dios: no, tienes que aprender a enfrentar los problemas. Entonces, ¿quién es el que me consuela? ¿Quién es el que me conforta? ¿Quién es el que me alienta y me anima y me empuja? Y me dice: vamos, da la cara, pecho a la bala, como se dice. Esto es para valiente. Amén, iglesia. Porque los cobardes, los que retroceden, son cobardes. Aquí todos somos valientes. Entonces los cobardes no van al cielo. Eso está en Apocalipsis 21:8. Ningún cobarde va al cielo. Y cobarde es el que retrocede. Cobarde es el que no avanza. Cobarde es el que huye. Cobarde es el que corre. Cobarde es el que no sigue adelante. Dice: Señor, aquí estoy. Caí, fallé, sí, perdóname, pero levántame. Quiero seguir nuevamente, avanzar. Y ahora ahora sí voy a entender y a comprender cuál es el trabajo, el llamado que tú me has hecho, Padre, y con entendimiento trabajaré y arrebataré alma para los cielos. Amén, iglesia. Porque después de una caída, después de una prueba, después de un momento de tribulación, usted crece en conocimiento. Las pruebas, las adversidades
sirven para llevarnos a un mayor nivel de conocimiento y de fe y de sabiduría. Para que usted, la próxima, usted no va a volver a caer. Y si cae, ahí sí ya es otra cosa. Amén. Pero si usted se mantiene y si usted ya es una persona que entiende, el Espíritu Santo cumple esa función. Te levanta y te anima. Esto es lo que hizo cuando el apóstol Pedro negó al maestro. Cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, él se sintió indigno y ya no se sintió parte del cuerpo de los apóstoles. Ya no se sintió parte. Si usted lee en una de las escrituras de los evangelios, cuando Jesucristo se le aparece a las mujeres que van a llevar especias aromáticas a la tumba, cuando ya no estaba él en la tumba, ya había resucitado, entonces Jesús le dijo: ve y dile a mis hermanos y a Pedro. Pero ¿por qué tiene que nombrar a Pedro? Si al decir a mis hermanos, si al decir a mis discípulos, estaba incluido Pedro. Amén, iglesia. Pero sin embargo hay una partecita que tiene una gran enseñanza y que Jesús enfatiza y dice: ve y dile a mis hermanos y a Pedro que he resucitado y que los espero allá donde siempre nos reuníamos, ¿no es cierto? Entonces cuando las mujeres van, estaban todos ahí, pero Pedro tiene que haber estado en un rincón. Pedro estaba desconsolado, Pedro estaba triste, Pedro estaba afligido, Pedro se sentía mal porque había negado al maestro, aquel que dijo: mi vida doy por ti, pero en el momento de la prueba lo negó. ¿Sí o no? Pero cuando las mujeres llegaron, resucitó al maestro, lo vimos a él. Él se nos personificó. Él está vivo, Él no está muerto, verdaderamente ha resucitado. Y Él dijo que le dijéramos a ustedes: y también Pedrito, tú que estás en el rincón, ¿qué haces allá? Ven acá, dijo, dile a mis discípulos y a Pedro que los espero allá. Y dice que Pedro salió corriendo a ver la tumba, si verdaderamente el maestro ya no estaba ahí, bendito sea su nombre. Amén, iglesia. Y después que vemos un Pedro que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Vemos a un Pedro que dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Después de la prueba, el Espíritu Santo lo consoló, lo confortó, lo animó, lo alentó. Alabado sea Dios. Y Pedro fue un hombre maduro, fue un hombre entendido, un hombre prudente, un hombre sabio, que fue, alabado sea su nombre, alguien que sembró la palabra y que ganó multitud de almas. Que en la primera predicación ganó 3,000 y en la segunda predicación dice que ganó hasta 5,000 hombres, sin contar mujeres. Alabado sea su nombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando te viene la prueba, Él te consuela, Él te anima, Él te confronta, Él te alienta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, pero Él no solamente consuela, sino que también es nuestro maestro. Es quien nos enseña. Amén. Y es quien nos guía. En la porción que leímos dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el único que puede enseñar? Un maestro. Entonces, Él nos enseña lo del Padre. Él nos revela y nos da a conocer y nos recuerda, dice, todo lo que el Señor ha dicho. ¿Quién es el que nos da la revelación y el entendimiento, la interpretación de la palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña los misterios de Dios? Es el Espíritu Santo. En San Juan 16:13, que está ahí, San Juan 16:13, pongo más, hijo, la página. En San Juan 16:13 dice: pero cuando venga, San Juan 16:13, amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, estamos hablando que el primer punto que el Espíritu Santo hace que consuela y es nuestro maestro, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos sobre el consolarnos. Ahora, en el 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ahora aquí le da otra función: consolador, ¿no es cierto? Ahora dice Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿qué más hace el Espíritu Santo desde el día de nuestra conversión en adelante? Desde el día que aceptamos a Cristo, nos adopta, nos sella, nos justifica. Amén. Entonces, ¿qué es lo que más hace? Aparte de consolar,
momentos de dolor y aflicción, de tribulación, Él nos guía a toda la verdad. ¿Qué es lo que hace alguien que guía? Lo guía hacia el destino, hacia el rumbo, hacia el camino que debemos seguir y para no extraviarnos. El Espíritu Santo cumple la función de guiarnos en el camino de la verdad, en el camino de la justicia, en el camino de la santidad. Nos hace entender de que sin santidad nadie verá a Dios. Nos hace entender que todo se cimienta, digamos así, o todo crece. La obra de Dios es bajo la santidad, el fundamento de santidad, el amor y la santidad de Dios. Todo se hace en amor, no por competencia, ni vanagloria, ni lucro, y todo se hace en santidad. Amén, iglesia. Entonces el Espíritu Santo me guía a toda verdad. No es cuestión solamente de servir por servir, o predicar por predicar, o enseñar por enseñar, o cantar por cantar, o hacer la obra evangelística por hacerlo, sino que mi vida tiene que tener una actitud y un comportamiento de santificación. Amén, iglesia. Para que también yo pueda mantener mi salvación. Porque si no, seré un vaso desechable. ¿Cuál es la función de un vaso desechable? De que solamente es usado para un propósito, ¿no es cierto? De poder usarlo una vez para llenar agua o bebida, lo que sea, y luego se lo bota. Por eso dice desechable. Cuando un cristiano no se santifica, usted y yo podemos hacer muchas cosas en Dios, pero si no está bajo el fundamento o sobre el fundamento de la santidad de Dios, pues entonces muchas almas se podrán salvar por la predicación o la enseñanza que puede impartir. Pero mi vida está totalmente reprobada. Yo no entro al cielo. Amén, iglesia. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere solamente que usted y yo nos convirtamos en instrumentos para traer alma y usted y yo seamos desechados. No. Dios quiere que usted entre al cielo, pero que también traiga gente para el cielo. Entonces el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo es la verdad. La verdad es la que me hace libre. La verdad me confronta. La verdad es la que me hace ver que estoy mal, que las cosas que estoy haciendo no le agradan a Dios. Pero ¿quién es el que me enseña que yo estoy mal? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me enseña que lo que estoy haciendo no es a mi manera, es como Dios dice? Amén, iglesia. No es cuestión de, pero yo estoy orando, pero si tienes odio, dice Dios, deja ahí la oración y ve y pide perdón y arrepiéntete para que tu oración no haya estorbo. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Que si estamos hablando en el matrimonio, dice, si estamos enojados, ¿no es cierto?, con nuestra pareja, dice el Señor que debemos estar en paz para que nuestra oración no haya estorbo delante de Dios. Significa que cuando yo tengo enemistad contra alguien, Dios no me va a escuchar a mí. Entonces, en vano yo grito, en vano oro, en vano derramo mi lágrima, en vano paso horas de rodillas, en vano ayuno, en vano estoy clamando. Pero Dios dice, tu oración me es fastidio, tu ayuno me es gravoso. No puedo resistir, me molesta lo que tú haces. Pero ¿por qué, Señor? Si estoy orando, es que no es cuestión de orar solamente. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Dice, no es cuestión de que lo hagas y punto. Es cuestión de que lo hagas bien. ¿Y cómo lo hago bien? Con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón puro, con un corazón recto, con un corazón íntegro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Te va a enseñar a buscar a Dios. Nos va a enseñar de que las cosas para Dios se las hace bien o no se las hace. Siempre bajo el marco de un corazón puro, limpio, santo, recto, íntegro. Entonces, Él me guía a esa verdad. Entonces, ahí es donde se tira abajo toda estructura humana de que muchos andan como chivo loco predicando y muchos andan en campañas y tienen agenda llena, pero no se sujetan a nadie. Pero no tienen ni un pastor que los pastoree y que vele por su alma. Pero no se identifican con ninguna iglesia. Pero su corazón está lleno de odio. Da pena y tristeza de ver ministros. Por eso a veces hasta he dejado de escuchar los programas radiales. Una radio que
por ética no doy el nombre, pero donde los programas radiales, un pastor ataca al otro pastor, se va ese pastor, me toca ahora a mí mi programa, en mi programa lo ataco al que se va. Entonces, y se paga del dinero de Dios y se paga de las ofrendas de Dios un programa que debe servir para glorificar y extender y predicar el evangelio de Jesucristo para salvar vidas. Se dedican a estar peleando y criticándose unos a otros. ¿Será que el Espíritu Santo lo está llevando a contender? ¿Será que el Espíritu Santo lo está guiando a toda la verdad a aquellos? ¿Será que el Espíritu Santo le dice alquila y paga de las ofrendas del Señor ese programa para que pelees con los pastores? Para que te crees que seas la única Coca-Cola en el desierto, el único que tiene la verdad. Y nos hemos acostumbrado a eso, de usar los púlpitos, de usar los altares y de usar los medios de comunicaciones, aún de programas radiales cristiano entre comillas, para atacar al pueblo, para atacar al hermano, para atacar al ministro, cuando esa no es la función de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La razón de estar en la tierra como iglesia. ¿Por qué la iglesia está en la tierra? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La verdad que el Espíritu Santo nos guía, dice, ustedes y yo estamos en la tierra, es nada más para testificar de que en Cristo hay esperanza, de predicar este evangelio a los perdidos, para que así como la salvación llegó a usted, también llegue la salvación a otro. Alabado sea su nombre. Así como alguien le predicó a usted el evangelio y usted y yo creímos, otros también crean por la predicación suya y mía, para que se salven, porque el propósito de Cristo, Él vino a salvar vidas, no a perderlas. Entonces el Espíritu Santo nos guía a esa verdad. La iglesia tiene que trabajar para salvar gente. Amén. No somos llamados a pelear. El evangelio no es para pelear. El evangelio no es para contender. El evangelio no es para demostrar quién es el que sabe más y avergonzar al que sabe menos. No, porque eso es orgullo. Ahí no está Dios. Ahí no está el Espíritu Santo. Hace rato que se fue el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces el Espíritu de Dios dice que nos es dado para guiarnos a toda la verdad. ¿Qué tengo que hacer en momento de tomar decisiones? Orar a Dios. Padre, que tu Espíritu Santo me guíe. ¿Qué decisión debo tomar? Los jóvenes solteros. Padre, que tu Espíritu Santo me guíe. ¿Cuál es la novia? ¿Cuál es el novio? ¿Cuál es el hombre o la mujer que tú has puesto en mi camino para poder formar una familia, un matrimonio? Deben orar para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y no te equivoques. Amén, iglesia. No es que después que come la torta, después que ya probó y pecó, ahora sí, Señor, muéstrame, ¿es esta o es otra? Sin vergüenza, ¿sí o no? Así había uno que le decíamos, te estás apartando de Dios, no te vemos ya en el ministerio. No, es que ando con una muchacha que la estoy llevando a la iglesia. Ah, o sea, tú la llevas a la iglesia y ella por el cuerpo lo quieres para ti. No, hermano, dice. Bueno, días van y días vienen, cayó con esta muchacha y la embaraza. Y después que cae y la embaraza, venía a pedir consejo, decía, hermano, oren por mí para que Dios me guíe y me dirija. Si esa es la muchacha que debo casarme o tengo que buscar otra. Digo, sin vergüenza. Después que te la comiste y después que le has hecho un hijo, tienes que casarte y ser responsable con ese hijo, porque cometiste el error de haber consultado primeramente antes, no después que te comas la torta. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces usted no tiene que decir, y ahora, Señor, es como que usted después que golpea y agrede, insulta y dice, Señor, guíame, ¿será que hice bien o será que hice mal? No, antes de cometer un error o una equivocación, no tiene que orar a Dios. Amén, iglesia. Un trabajo, Padre, guíame, que sea un trabajo, que tu Espíritu Santo me guíe un trabajo que tenga tiempo para poder congregar, que tenga tiempo los fines de semana para poder buscarte, Señor amado, que yo pueda vigilar, que yo tenga, Dios mío. Entonces usted le pide a Dios. Amén, iglesia. Porque nada de lo que viene de Dios te va a apartar de Él. Nada de lo que viene de Dios te va a apartar. Siempre va a ser para bien, nunca para mal. Amén, iglesia. Para eso hay que orar. Entonces el Espíritu de Dios
cumple esa función. Aparte de consolador, es la función de que es nuestro maestro. Es el que nos enseña, es el que nos revela la palabra. Es Él el que nos da el entendimiento y la interpretación de lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Pues usted cuando lea la Biblia tiene que orar. Tiene que orar para que el Espíritu Santo le abra el entendimiento. Amén, iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida de cristiano, en nuestra conversión? Nos ayuda en nuestras debilidades. Díganos, ayuda en nuestras debilidades. Mire el trabajo y la función. Quiero que vaya entendiendo algo. No necesitamos, como tristemente la iglesia tradicional católica, que los que son los feligreses, los que profesan aquella fe, usted ve que tiene un poco de santo, porque dice, para ver si el de aquí falla, el de acá, o si el de acá está ocupado, el de acá me ayude, pero tiene un poco de ayudadores e intercesores. A nosotros nos ha dado uno. Amén, iglesia. Jesús, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo que está aquí dentro de nosotros ayudándonos a interceder y a buscar a nuestro Dios. Amén, iglesia. Entonces, lo segundo que hace el Espíritu Santo es que es nuestro ayudador en las debilidades, como punto B. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, una porción muy conocida, pero que es bonito tener la experiencia de la palabra. En Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu, está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuándo nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos pedir en momentos de dolor, en momentos de situaciones difíciles, en momentos de tribulación, en momentos de aflicción, en momentos de prueba. No sabemos cómo pedir. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Dice claramente, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, ¿quién intercede por nosotros? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que usted hacer? ¿O cómo tiene que orar cuando se siente débil? Cuando no sabe qué hacer, cuando se siente turbado, cuando no sabe por dónde arrancar, está lleno de problemas, está cargado de problemas y no sabe por dónde iniciar o apuntar con la oración. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle a Dios que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le ayude, que el Espíritu Santo interceda por su problema que está atravesando. Él sabe orar y Él ora bien, y Él orará conforme a la voluntad del Padre. Se lo dice aquí, versículo 27, más el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? ¿Quién escudriña los corazones? Dios. Más el que escudriña, o sea, Dios que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu que está clamando por usted y por mí ante el Padre. El Espíritu Santo sabe cómo orar al Padre. El Espíritu Santo sabe cómo pedir al Padre. Nosotros no sabemos pedir, nosotros no sabemos orar. Entonces, Dios que conoce los corazones, Dios que escudriña los corazones, dice claramente aquí, alabado sea su nombre, sabe cuál es la intención, está con E mayúscula, del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí me doy a entender? Está clarita la palabra. Entonces, el Espíritu de Dios me ayuda en mi debilidad. El Espíritu Santo me enseña a orar. El Espíritu Santo me enseña a direccionar la oración en el problema, en la situación que estoy atravesando, que yo no sé cómo orar y cómo pedir. Amén. Es el Espíritu, comienza a pedir que el Espíritu Santo le enseñe, que el Espíritu Santo ore por su problema, por su necesidad y por su petición. Las madres o las esposas, que todavía no pueden abrazar un niño,
que tiene su matriz cerrada y usted está adorando, pero no está adorando bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Se pido a cada esposa que desea tener un hijo, que Dios le abra la matriz. Entonces diga: Espíritu Santo, ora por mí, enséñame a orar, intercede por mí conforme a la voluntad del Padre, que yo quiero tener un hijo, que Dios me bendiga con hijo, que mi matriz se abra, que Dios extienda su mano y que Dios me permita esta bendición. Amén, iglesia. Tiene un problema en su matrimonio, usted tiene tantas cosas en la cabeza, viene pensamiento de suicidarse, de matarlo al marido, de hacerlo picadillo, de hacer como Lorena Bobby, dejarlo capado ahí, o irse lejos, no sabe, se le viene una serie de pensamientos, no sabe ¿qué decir? El Espíritu Santo es quien va a enseñarle y va a direccionar la oración conforme a la voluntad del Padre, para que el Padre sea tratando con el corazón de ese hombre, de ese cabezón, de ese marido que no ha entendido valorar la bendición y el matrimonio, y que no sabe que un día dará cuenta a Dios. Entonces el Espíritu Santo va a direccionar la oración, y el Padre, que sabe escudriñar y que conoce la intención del Espíritu, que está clamando conforme a la voluntad del Padre, entonces su oración va a ser efectiva, su oración va a ser una oración dirigida y guiada en toda verdad y en toda justicia y en todo amor y en toda gracia y sabiduría de Dios, y el poder de Dios va a descender y Dios te va a responder, porque escrito está: clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Dios quiere responder la oración, pero ¿por qué no responde? Porque oramos mal. Entonces el Espíritu Santo es quien me enseña y me direcciona a una oración genuina, eficaz, eficiente, verdadera, conforme a su voluntad. Así dice aquí: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nunca se va a equivocar en orar, porque es el Espíritu de Dios. Entonces Él va a orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Él va a orar conforme a la voluntad del Padre. Es como cuando usted se apega a alguien, dice, se apega al hijo de su jefe o de alguien que sabe, que conoce al jefe. Tú ayúdame a hablar porque tú sabes pedir y tú sabes cómo ganar el corazón de él, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo sabe cómo ganar el corazón del Padre para que se mueva misericordia por tu necesidad. Entonces el Espíritu de Dios me es dado no solamente para que me consuele, no solamente para que me conforte, me anime y me aliente, sino también para enseñarme en momentos de debilidad, en momentos de flaqueza, en momentos de turbación, en momentos de congoja, en momentos que no sé para dónde coger, ni qué hacer, ni qué rumbo tomar, o qué direccionamiento ciertamente irme. Él me va a decir: esto tienes que hacer. Amén. El Espíritu Santo. Pero siempre hágalo bajo una actitud de rendimiento, de humillación, de dependencia, pidiendo al Espíritu Santo: ora por mí, por este problema. Y un día, y lo quiero tomar un testimonio que en el inicio de mi caminar cristiano, le hablo con testimonio de esta palabra, Romanos 8, 26, 27. Cuando aprendí esta palabra, aprendí esta parte, cuando Dios me lo hizo vivir a mí. Mis hijos estaban pequeños, 3 hijos pequeños. Giovanni tiene como iba a tener 3 años, el chino recién 2 añitos, o iba a tener 2 años, y Ruth recién tenía meses. Me llegó un tiempo, yo vivía en la casa de mi madre, un palomar que tenía 4x4, era sala, comedor, cocina, tenía todo ahí. Y me recuerdo que me vino un bajón espiritual que no podía orar. Yo iba a orar y me dormía. Iba a leer la Biblia y me dormía. Había dejado el ayuno. Había dejado las vigilias. Le manifestaba predicaciones anteriores que cuando Dios me llamó, lo primero que Dios me hizo fue meterme a una consagración, que yo me puse bien pálido y flaco, porque solamente pasaba ayunando y vigilando.
Y de esa manera recibí el bautismo del Espíritu Santo. Que inclusive aquí está mi hermano Fausto Ordóñez, que él era sargento primero en ese entonces, trabajaba en audiometría. Y Dios lo usó a él para bautizarme con el Espíritu Santo. Y me invitó un día a la casa a él a ayunar. Giovanni, ven, vamos. Y los dos solo ayunamos. Y recién estábamos orando. Y nos doblamos rodillas en la sala. Porque la familia había salido a visitar a alguien. Nos dejó solo ahí. Nos quedamos los dos solos en la casa de él. Y me recuerdo que recién orando, estábamos adorando a Dios un cántico espiritual. Una adoración que ahorita no me recuerdo. Es una adoración de un salmo. Sí. Es de un salmo. Y estábamos adorando a Dios. Y mientras adorábamos, se me traba la lengua. Se me traba la lengua. Pero antes de eso ya había recibido una administración en el hospital. El siervo me oró. Yo caí al suelo y caí como electrocutado y mi cuerpo temblaba. Y yo no podía parar. Y yo sé qué me está pasando. Porque no es que el Espíritu Santo te hace perder el conocimiento. Porque no es un demonio, es el Espíritu de Dios. Tú estás consciente de lo que te está pasando. Y yo, ¿qué me está pasando? Y mi cuerpo temblaba. Y yo temblaba la cabeza, los pies, me movía así en el suelo. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no entendía. Y de repente una voz de aquí sale así, una voz así. Y se me traba la lengua y comienzo a hablar en otro idioma. Y el hermano escuchaba que decía, Señor, bautízalo con el Espíritu Santo. Ese es otro punto, vamos a hablar más adelante. Bueno, de ahí yo no hablé en lenguas más. Pero comencé a tener sueños con demonios, 3 sueños, y en cada sueño despertaba reprendiendo demonios en lenguas. En cada sueño despertaba reprendiendo demonios en lenguas, pero todavía la única manifestación fue esa vez en el hospital que había orado el siervo por mí. Y de ahí nada más. La primera manifestación era que estaba acostado y de repente yo me levanto. Pero ahora entiendo, me levanto en el espíritu porque mi cuerpo estaba, yo me levanto y me veo mi cuerpo ahí. Mi esposa estaba hacia la pared, yo dormía casi hacia el lado de acá, dormíamos con toldo por los mosquitos. Me levanto y a unos cuantos pasos, como de aquí allá estaba la cocina, porque todo era cerca. Estaba la cocina. Y el piso era de tabla. Aquí había una ventana y una puerta que daba a un pequeño balcón. Y de repente en la ventana un gato grandote negro que los ojos le brillaban. Y ese gato viene y salta y sentí claramente cómo la tabla hizo ¡pac! Se hundió la tabla y como en posición de atacarme. Y yo le decía, sape gatito, sape. Mi cuerpo estaba allá, yo estaba parado acá. Mira, sape. Y una voz del cielo me dice, no es un gato, es Satanás, repréndelo. Porque era como un puma grandote, pero yo decía gatito. Dios me estaba enseñando. Y cuando viene la voz y me dice, es Satanás, repréndelo. Entonces le digo, ya sé así. Ya sé quién tú eres. Tú eres el diablo. Tú no me engañas. Ahora, diablo, en el nombre de Jesús, fuera. Y cuando le digo fuera, suelto las lenguas. Me salen las lenguas en el sueño. Era una lucha espiritual. Me salen lenguas. Y cuando de repente vuelvo al cuerpo y despierto hablando en lengua. Entonces mi esposa se levanta y dice, ¿qué te pasa? Está raro. Le digo, no, es un sueño. Después la segunda vez así mismo estaba acostado y un demonio grandote, más alto que yo. Yo soy alto pero más grande. Horrible, andrajoso, todo feo y con ropas andrajosas, grandote. Viene y me paraliza. Oiga, y literal, son cosas que a veces no se puede contar porque hay gente que no entiende el mundo espiritual. Pero Dios me lleva a contarlo en esta hora. Y le recuerdo que había una colcha por los pies y literalmente ese demonio, la colcha me arropa totalmente. Y una mano negra así horrible, negra y peluda. Sí, una mano negra y peluda, así como mano de oso. Traspasa el toldo y me asfixia. Pero me arropa y me asfixia. Y comienzo yo a desesperarme que me falta oxígeno. Y yo trataba de respirar y no podía mover mi cuerpo, pero mi cuerpo estaba paralizado. Porque la presencia demoníaca te paraliza. Pero internamente tú eres libre.
Entonces, de adentro sale una voz, de aquí adentro, es una voz que dice: en el nombre de Jesús, fuera. Y cuando sale en el nombre de Jesús, se sueltan unas lenguas y comienzo a orar en otras lenguas. Y esa mano, ¡pam!, explotó esa mano. Explotó. Mire, y a lo que explota esa mano, yo puedo, comencé así como a respirar y me destapo y muevo la cabeza poco a poco y veo ese demonio que lo que estaba reprendiendo en lengua. Se ha visto esas películas de la lámpara de Aladino. Parece mentira, pero es verdad. Ese demonio se hizo como humo así, y se fue por una endija, porque las paredes eran de bloques sin elucir, había pequeñas endijitas y se fue el demonio. Y yo desperté hablando en lenguas. Mi esposa me dice: estás raro, tú estás hablando medio raro, porque todavía mi esposa no conocía las cosas del Señor. Ya daba 2 manifestaciones. La tercera manifestación es que era al lado de una vecina. Había un velorio, había un muerto. Y yo había ido al velorio y de repente no sé qué pasaba. Estaba en un cuarto y de repente en ese cuarto alguien me tira a la cama y siento arriba sobre el aire una nube de demonios. Pero eran demonios tras demonios. Cantidad de demonios que me tenían paralizado ahí en la cama. Y de repente comienzo a orar en lengua. Y viene una voz del cielo y me dice: tienes la victoria. Y despierto hablando en lengua. 3 sueños. Después de eso es que voy al ayuno, donde mi hermano Ordóñez, que me invita a la casa. Y recién comenzando a orar, como 10 de la mañana, mientras adoraba a Dios, por eso es bueno que usted lo adore a Dios. Mientras adoraba a Dios, oiga, se me traba la lengua y comienzo yo y lengua y adorar a Dios en lengua y lenguas el Espíritu. No le miento que está mi hermano, que no me vas a mentir. Ya la familia llegó. Eran creo más de las 4 de la tarde. Iban a ser las 5. Ya mi hermano quería que yo me vaya, porque ya iban a ser las 5. Llegó la familia, me metió al cuarto de él. Y yo no podía parar de hablar. Escúcheme la experiencia. Yo no podía de hablar en lenguas. No podía parar de hablar en lengua. Me metió al cuarto. Estaba empapado. Eso era como que estaba metido en una ducha o en un sauna. Estaba empapado de sudor. Mire, desde las 10 hasta más de las 4 de la tarde, casi 5 de la tarde, solamente hablando en lengua. No podía hablar mi idioma. Y como usted está consciente de todo, yo escuchaba que el hermano me abrazaba y decía: Señor, ya déjalo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No sé si se recuerda a él. Gracias. Y cuando él dijo gracias, ¡pac!, cesó las lenguas. Y comencé a darle gracias ya en nuestro idioma. Y hay sudaditos y ya, hermano, esa gracia, ya, chao, váyase. Es hora que se vaya. Entonces, son las experiencias que Dios le da a usted y que lo marca a usted. Pero después de eso, me viene una prueba, paso por un desierto. Quiero tratar este punto. No importa si no avanzamos, seguimos la otra semana. Pero quiero enseñar lo que es Romanos 8:26. De ahí me viene un bajón espiritual después de unos meses, me recuerdo, donde yo no podía orar. No podía leer la Biblia porque me dormía. Había soltado el ayuno, había soltado la vigilia. Yo le manifestaba que el Espíritu Santo me tenía vigilando de rodillas. Desde la noche hasta las 6 de la mañana me aseaba y me iba al trabajo. Así me trató Dios, solamente de rodillas orando. Y me puse bien pálido y flaco. Pero después viene un bajón espiritual que ya no podía orar. En cambio ahora viene una manifestación demoníaca que me recuerdo que todos los días, escúcheme, por reloj, todos los días, casi antes de las 5, mi cama estaba aquí con mi esposa y había como a un paso estaba el cuarto, o sea, mi cuarto matrimonial acá, de aquí pasaba un cuarto y estaba el cuarto de los niños, una litera. Y en abajo dormía Giovanni. Giovanni tenía recién como, creo, 2 y medio añitos. Acá estábamos recién con el chino y con Rubén. O no me recuerdo bien. Pero Giovanni dormía casi solo. O a veces dormía con el chino. Y él se levantaba todos los días, casi antes de las 5, lloraba a pedir agua. Yo me levantaba, iba 3 pasos más, estaba a la cocina, sacaba el agua, le daba el agua.
volví a dejar el vaso y a meterme a la cama. Cuando me metí a la cama, una voz me decía, ponte a orar. Pero yo no podía orar. Era como que sentí un peso gigante en mi cuerpo, una pesadez y un cansancio. Yo decía, no puedo orar. Y así pasaron días. Y entre esos que mis hijos se levantaban, me recuerdo algunas veces él se despertaba y yo prendía luz porque mi hijo decía, papi, ahí está, ahí está. En sus cortas palabras decía, ahí está. Él dice, ahí está esa cosa fea, dice, ahí está, se escondió. Y él veía los demonios. Y a mí se me espelucaba el cuerpo. Y comenzábamos a orar y se quedaba dormidito. Y tenía que quedarme dormido con él a veces ahí en la cama. Me recuerdo un día que él comienza a llorar por estas manifestaciones demoníacas. Y yo vengo, me acuesto en el colchón, en la litera de él. Y mire, literalmente, un demonio fuera, dormíamos con toldo, un demonio fuera de la litera que brincaba, mire, brincaba como una forma de sátira y de burla y hablaba en una lengua satánica. Hablaba en unas lenguas, un demonio que hablaba en lenguas satánicas. Pero en la experiencia que Dios me da, me hace entender lo que está hablando el demonio. Y yo entendía que el demonio decía, no tienes poder, y como que se burlaba, decía, no tienes poder, no me puedes echar fuera. Y literalmente levantaba el colchón, escúchame, literalmente me levantaba el colchón. Me recuerdo que yo me tiré a la pared y lo puse a Giovanni de escudo. Así es el hombre de cobarde, ¿no? Cuando pierde la autoridad en Dios. Me tiré yo a la pared y lo puse a Giovanni de escudo. Acá estoy hablando cosas que me han pasado en la vida espiritual. Yo no podía orar. Y ahí yo cerré los ojos, ni reprendí. Ese demonio creo que se cansó y se fue. Y así trató Dios conmigo. No recuerdo cuántos días o semanas fue. Hasta cuándo fue cuando Dios me dio la victoria. Que me levanto nuevamente de madrugada a darle agua a mi hijo. Y a lo que voy a volverme a acostar, una voz con autoridad me dice, ponte a orar. Y ahí me recuerdo que me arrimo a la litera y comienzo a conversar con Dios. Y le digo, Señor, ¿cómo quieres que ore si no puedo? Le digo, Señor, me siento pesado, me siento una carga, me siento oprimido. Si el Señor, no puedo, ayúdame. Escúcheme, cuando dije esta palabra, así como usted está viendo esta proyección aquí, Dios me proyecta, si Dios me proyecta así, mire, me proyecta con los ojos cerrados, clara la imagen de Romanos 8:26. Y ahí fue donde esta palabra se me revela y se me manifiesta y se me hace carne. Y entonces el Señor me presenta el versículo, yo no lo conocía, Dios me lo revela, me dice, y el Espíritu mismo nos ayuda a otras debilidades. De qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros con gemido indecible. Y que el que escudriña los corazones sabe con la intención del Espíritu que intercede por los santos. Cuando me pone el Señor esa frase, entonces el Señor me da entendimiento y comienzo a orar conforme a esa palabra. Y le dije, Señor, en ese momento digo, Señor, tu palabra dice que tú me has dado el Espíritu Santo para que Él me ayude en mi debilidad, para que Él me ayude a orar cuando yo no sé orar. Le dije, Señor, me siento débil. Ahora pido que tu Espíritu Santo venga y me ayude a orar porque no puedo orar. Y dije, Espíritu Santo, ayúdame a orar, enséñame a orar. Oh, Basocamay. Y en ese momento, oiga, para la gloria de Dios, estaba en la litera arrimado así. Cayó algo sobrenatural sobre mi vida. Una fuerza que me tiró al suelo, así como algo como cuando usted lo coge y lo empuja. Me tiró al suelo. Caí de rodilla. Caí de rodilla en el suelo. Caí de rodilla en el suelo. Y comencé a llorar en el espíritu. Tenía meses que no podía orar, meses que no podía clamar, peor orar en el espíritu, orar en lengua. Y comencé a gemir y gemido en el espíritu que salía de acá adentro y llora y llora y llora. Cuando me recuerdo iban a ser las 7 de la mañana. El Espíritu Santo me tenía desde las 5 hasta las 7 de rodillas, solamente gimiendo, intercediendo en lengua, gemido en el espíritu y moco y lágrima. Y hizo una laguna ahí de lágrimas y de moco. Cuando veo la hora digo, Padre, las 7 voy a llegar tarde al trabajo.
Rapidito me hacía, ni siquiera me bañé, limpié ahí, me vestí y me fui al trabajo. Y en ese día Dios me enseñó esta palabra. Dios me enseñó esta función, este trabajo, esta obra gloriosa del Espíritu Santo para todo creyente. Él está contigo para ayudarte. Él está contigo para enseñarte a orar, para enseñarte a interceder por tu problema. Te vienen problemas, tienes problemas, sí, pero es necesario para que crezcas en fe, crezcas en sabiduría, crezcas en conocimiento y testifiques la maravilla de Dios. Amén. Entonces Dios se me hizo real a través de esta palabra. El Espíritu Santo ahí me enseñó que para todo hay que pedirle a Él. Entonces de ahí siempre digo: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, guíame. Porque Él es una persona. Ya lo estuvimos viendo en el punto anterior. Él es una persona. Y Él como persona nos guía. Él como persona nos enseña. Él como persona nos anima, nos alienta, nos ayuda y nos consuela. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer de aquí en adelante? Usted quiere ver la gloria de Dios. Usted quiere ir de triunfo en triunfo. Usted quiere testificar las maravillas de Dios. Usted quiere ver al diablo saliendo, corriendo, alabados a su nombre. Entonces permítale al Espíritu Santo que está dentro de usted que ore por usted, que ore por su problema, su necesidad. Y Él va a orar conforme a la voluntad del Padre. Y el Padre va a mover su mano y va a enviarte la ayuda y el socorro. Y usted va a testificar de que Dios es real. Y usted va a testificar de que verdaderamente el que ora con fe, creyendo, lo va a recibir. Alabados a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuerte aplauso al Señor. Hay dos versículos más en 1 Corintios 1:25. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Quién decía esto? El apóstol Pablo. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces soy fuerte. ¿Qué pasa cuando somos débiles en Dios? Él se hace fuerte. Cuando usted dice: Señor, no puedo, ayúdame, y se rinde a Él, entonces dice Dios: ahora yo me glorifico. Amén. Pero cuando todo queremos hacerlo nosotros, a nuestra manera, bajo nuestra sapiencia, nuestra inteligencia, nuestra habilidad y capacidad, ¿para qué molestar a Dios? No, a Dios no se lo molesta. A Dios le agrada que en todo dependamos de Él. ¿Cuántos lo creen? Dios no es como nosotros, que nos cansamos de hacer favores. Dios no es como nosotros, decimos: ya, pues suéltame, ¿hasta qué hora? No, no. A Dios le agrada que sus hijos dependamos de Él. Amén, iglesia. Entonces, dice claramente: diga, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Porque lo débil de Dios, que es más fuerte que los hombres. ¿Cuántos somos débiles? Somos débiles, pero en Dios somos fuertes. Porque la fuerza viene de arriba. Él da fuerza como de búfalo. Amén, iglesia. ¿Cuántos reciben esas fuerzas diarias? Por eso oramos día a día, para recibir la fuerza y la fortaleza y la guianza y la ayuda de Dios, para vencer, para avanzar, para no desmayar, para perseverar en este camino. Porque este camino es para valientes. ¿Cuántos son valientes? Todos somos valientes en Cristo. Este camino es para gente valiente, no para cobardes. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nuestra vida desde el día de nuestra conversión? ¿Qué más hace? Dice que nos bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Si usted lee en Hechos, capítulo 10, vamos, abra la Biblia, Hechos, capítulo 10, versículo 38. Si le puede poner ahí la Biblia, mi hermano. Hechos, capítulo 10, versículo 38. ¿Lo tiene?
¿Qué dice ahí? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el que oprime es el diablo, dice, porque Dios estaba con él. ¿Con quién? Con Cristo. Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a nuestro Señor. Entonces Jesús recibió el bautismo, recibió la llenura, recibió el investimiento, recibió el poder del Espíritu Santo para cumplir la obra redentora, la obra que el Padre le envió a hacerlo. Ahora, si Jesús fue bautizado, esa promesa es para todos los creyentes, porque así está escrito. Amén. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿para quién es? Es para todos nosotros los cristianos. Si usted abre la Biblia en Lucas 3:16, en Lucas 3:16, ¿qué dice en Lucas? En Lucas 3:16, ¿qué dice ahí? Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Qué dice? De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Diga Jesús. Jesús es aquel que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. La función del fuego es que el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego quema, el fuego destruye toda escoria y toda basura y todo pecado en nuestras vidas. El fuego purifica. Entonces, Jesús es quien nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. La Biblia también enseña aquí en Lucas 24:49, no, Lucas 24:49, si lo puede abrir también. Lucas 24, versículo 49, ¿qué dice ahí? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, esto es una promesa. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa para todo creyente. En Pentecostés se cumplió en los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Si usted lo ha leído, se ha leído Lucas, se ha leído en Hechos, Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Rápidamente leemos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, diga, fueron todos, sin excepción, todos, dice, y fueron todos los que estaban en el aposento alto llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces es el Espíritu Santo el que viene, te llena, te inviste y te empodera y te da esta lengua angelical. La lengua es una arma poderosa. La lengua es dado como una señal de que creemos en Jesucristo, que dice en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. ¿Lo tiene? Versículo 16. 17 en adelante vamos a leer. Dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Está hablando Jesús, escúcheme, está hablando, siempre lea con entendimiento. Jesús está diciendo, dándole la última instrucción a los discípulos. Después de la resurrección, Él estuvo 40 días dándole instrucción a los discípulos antes de subir al cielo. Entonces Él le dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y le da 4 señales que deben manifestarse en todo creyente. Primera señal, dice: en mi nombre, o sea, todo es en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa señal de autoridad, eso se llama señal de autoridad total.
en mi nombre echarán fuera demonios. Segunda señal, hablarán nuevas lenguas. Entonces, el hablar en lenguas es una señal de que nosotros somos sus discípulos, somos sus creyentes, somos sus hijos, somos parte del cuerpo de Cristo, creemos en Jesús. La lengua es un idioma angelical. La lengua es un misterio que hablamos con Dios. El que habla en lengua, dice la Biblia, así mismo se edifica. Cuando usted habla en lengua, usted se edifica. Usted crece en Dios. Cuando usted ora en lengua, le viene revelación si usted no sabe. Pues usted suelte las lenguas. Si usted es bautizado en el Espíritu Santo y usted habla en lenguas angelicales, suelte la lengua en la oración usted con Dios. Y cuando usted ora en lengua, le viene revelación. El Espíritu Santo le trae revelación por lo que tiene que orar y cómo tiene que orar. Le viene revelación. Amén, iglesia. Porque es el Espíritu Santo el que todo lo revela. Entonces, la lengua es una señal, es una manifestación a través de la fe en el nombre de Jesucristo. Si usted y yo creemos en Cristo, usted tiene que ser bautizado. Y si no lo ha recibido es porque no lo ha pedido, es porque no lo ha anhelado, es porque no lo ha deseado o porque no lo ha creído. Amén, iglesia. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que pedirlo. Y mire, Dios obra por cena misteriosa. Yo fui bautizado en el Espíritu Santo antes de bautizarme en agua. ¿Sí sabe? Antes de bautizarme en el bautismo de agua, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. O sea, Dios no tiene patrones, porque Dios ve el corazón. Sí, Dios ve el corazón. Entonces, cuando tu corazón es limpio y tienes hambre y sed de Dios, Dios te da lo que tú buscas y pides. Entonces, el cristiano debe anhelar y el cristiano debe pedir esta manifestación, debe pedir este bautismo, alabado sea su nombre, que está hablando aquí en la Escritura. Entonces, en Pentecostés se cumplieron los apóstoles. Luego en todos los creyentes del Señor fue dada esta manifestación y fue dada esta experiencia sobrenatural. Hay 3 versículos, Hechos 2:38, Hechos 10 del 44 al 48 y Hechos 19 del 1 al 7. Vamos a leer unos de ellos rapidito por factor tiempo. Vamos a leer en Hechos 19 del 1 al 7. Vamos a Hechos 19 del 1 al 7. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hechos 19. En Hechos 19 está hablando de que el apóstol Pablo está visitando una de las regiones ahí en Éfeso y se encuentra con unos discípulos, con unos hermanos. Y mire la pregunta, la primera conversación que el apóstol Pablo le hace a aquellos hermanos nuevos en Éfeso. No le pregunta por mamá, ni por la abuelita, ni por el tío. Le pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso es uno de los errores más grandes dentro de las iglesias, cuando no se enseña sobre la persona del Espíritu Santo. Todo creyente nuevo debe entrar en el discipulado. Todo creyente nuevo tiene que hacer el discipulado, porque en el discipulado se te enseña doctrinas básicas, fundamentales, y una de ellas es sobre la doctrina del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que te va a dar el empuje y el crecimiento y el desarrollo en tu vida espiritual, en tu fe, en el ministerio, en el servicio a Dios. Amén, iglesia. Es el Espíritu Santo que lleva a una persona a subir para la gloria de Dios, no para vanagloria, para la gloria de Dios. Entonces, dice que el apóstol Pablo se encuentra con unos discípulos en Éfeso y la primera pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En la actualidad hay ministros y pastores que todavía no han recibido el bautismo, la llenura del Espíritu, por desconocimiento o por descuido espiritual, por falta de búsqueda, por conformismo.
y por una vida apática, indiferente y sensible hacia el caminar con Dios. Sigue diciendo, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, porque el bautismo, el Espíritu Santo te lleva al bautismo en agua, para morir en la carne, morir al yo, morir al mundo, al pecado, para luego llevarte una santificación de consagración y luego bautizarte y llenarte. Amén, iglesia. Sigue diciendo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto, mire lo que dice el 6, léalo con entendimiento. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos a estos discípulos que les habló, tiene que haberle enseñado del Espíritu, tiene que haberle hablado sobre lo que es el plan de salvación, porque no estaba bien claro ello. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué dice? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres o 12 hermanos o 12 discípulos. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Una de las maneras es por la imposición de mano. Por eso usted no se deja imponer mano de cualquiera, y nadie está autorizado a poner mano si el pastor no autoriza, porque el único que impone mano es pastor a oveja. Usted debe aprender eso. Amén. Se deje poner mano de nadie, de ningún chivo loco ni ninguna chiva loca. Sí, déjese poner la mano de su pastor, nadie más, y del pastor a quien autorice poner manos. Una cosa es orar por alguien, la mano en el hombro, otra cosa es que le pongan la mano en la cabeza y le ministre, le impartan. Entonces el apóstol Pablo puso la mano sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo, recibieron la llenura. Y en ese momento dice que hablaron en lenguas y profetizaban. Una de las manifestaciones o uno de los dones visibles que nos afirma y nos confirma que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es el don de lenguas. Usted tiene que hablar en lenguas, porque eso está escrito en la Escritura y hay base bíblica. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, viene con regalos, con dones. Te da dones. Aquí habla, uno de los dones que siempre da es el don de lenguas. Y aquí habla de otro don, y profetizaban. ¿Se da cuenta? O sea, te imparte dones. Porque los dones es la herramienta para poder servirle a Dios. Porque Dios te llamó a ti y a mí para servirle, no para calentar banca. No que usted tiene 10 años sentado en esa silla y en ese puesto. Usted dice, pastor, hermano líder, ese puesto es mío, esa silla es mía y nadie me la quita. Y es tiempo que le dé la silla a otro. A mi iglesia. Y es tiempo que usted le dé la silla a otro. Porque Dios le llamó que usted sirva. Y que ahora su silla ocupe otra persona. A mi iglesia. Entonces, usted tiene que aprender a hacer, pero no podemos servir, porque otro punto de que debemos entender, iglesia amada, de que la iglesia primitiva, la iglesia del Señor entendía esta parte, que para poder servirle al Señor en un liderazgo había que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí sabe usted? No se impartía liderazgo y ministerio si no había llenura del Espíritu Santo. No se impartían cargos si no había llenura del Espíritu Santo. Aún para ser elegido diácono tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y vamos a la Biblia, Hechos 6. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 3. Cuando iban a elegir diáconos, porque habían descuidado el trabajo de atender a las viudas, dice las Escrituras, entonces había murmuración entre el pueblo y los apóstoles estaban ocupados en la palabra, en la oración y en la predicación. Entonces, por el Espíritu Santo, decidieron elegir entre el pueblo 7 varones para darle un liderazgo, un diaconado. Hechos capítulo 6, ¿lo tiene? Del 3 en adelante. Vamos a leer desde el principio para que usted entienda cuál es el propósito de levantar líderes. Dice en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. O sea, para hacer trabajo de atender y servir en ciertas áreas. El 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, primero, de buen testimonio; segundo, lleno del Espíritu Santo; tercero, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Yo quiero que usted entienda esta parte. ¿Con qué fin se levanta el liderazgo? Para que el pastor no sea el hombre orquesta, para que el pastor no sea el que todo lo haga, porque el llamado pastoral es dedicar. Usted tiene que darle libertad a su pastor, que su pastor esté metido en la oración y metido en la palabra, para que de Dios venga revelación y palabra, para alimentarle usted con la rica savia, con el maná del cielo, que lo va a nutrir, que lo va a alimentar, que lo va a fortalecer y lo va a preparar para servirle a Dios, y prepararlo para enfrentar las tentaciones del diablo, y prepararlo para que usted pueda irse al cielo. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, el trabajo de hacer cosas en la iglesia es para el liderazgo. Limpiar la iglesia, mantener el altar arreglado, que no falte aceite en el altar, que los baños estén limpios, que recibir al pueblo, todo aquello. Atender a los niños, atender a las hermanas, atender alguna situación por ahí. Y las cosas más difíciles se las traían a los pastores. Amén. Pero ahora, a veces lo dicen los líderes. Hay gente que viene y pregunta por el pastor, no sabe si es para matarme. Dice: ahí está. ¿Quién es el pastor? Allá está, dice. Rapidito me entregan, como Judas. Digo, hermano, pregunte primero, pase un filtro. Usted vaya a cualquier empresa para que hablen con el gerente o que quien sea. Pasan por un filtro, ¿o no es verdad? Para ver qué es lo que quiere. Pero aquí el pastor, así, allá está, dice, y me lo tiran a mí enseguida. Y no saben ni para qué mismo, y a veces solo para pedir plata nada más. ¿Sí o no? Entonces, para eso está el liderazgo. A ver, dígame, aquí estoy yo, ¿qué desea? No el pastor, yo soy el representante del pastor, dígame, ¿qué desea? No puede hablar, está ocupado, está orando, está leyendo la palabra, está haciendo esto. Pero no es que me lo tiran enseguida a mí. Tiene usted que saber atender, recibir y pedir. Dígame, ¿en qué le podemos servir? Pero la mayoría de usted sabe que viene por plata, ¿o no es verdad? La mayoría viene por plata. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esta parte. Y estamos hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, de que era algo indispensable, necesario, como un requisito para poder elegir liderazgo. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el liderazgo tiene que buscar y tiene que anhelar la llenura, el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo obtengo? A través de una vida de consagración. Por eso en este ministerio Dios nos ha enseñado la vida de oración. Por eso estamos retomando, y por hoy miércoles pasé por alto. Pero a partir del próximo miércoles, líder que no está conmigo aquí, porque es un miércoles en la semana, líder que no está conmigo aquí en la oración, 5 de la tarde, de 5 a 6, orando e intercediendo, a no ser que tenga una excusa justificable, lo suspendo. Guerra avisada, sí mata gente. Porque sí muere gente en la guerra. Entonces, porque es una vez por semana. Entonces, Dios me ha inquietado volver a tomar la oración los miércoles a las 5 de la tarde. Porque es la oración que te va a dar crecimiento. Porque es la oración que te va a hacer fuerte. Es la oración que te va a abrir el entendimiento. Es la oración que te lleva a una relación con Dios. Es la oración que te lleva a una intimidad. Es la oración que te abre los cielos. Es la oración que va a destruir las obras del diablo. Es la oración que va a romper cadenas, destruir toda opresión satánica contra su vida. Es la oración que va a hacer que las almas sean tocadas por Dios y Dios traiga crecimiento a la iglesia.
El liderazgo trabaja al lado del pastor para crecer, para crecimiento y extender el reino de los cielos. El liderazgo no es nombre, el liderazgo no es etiqueta, el liderazgo no es uniforme. El liderazgo es trabajo, es servicio. El liderazgo es búsqueda. Y para eso necesito ser lleno del Espíritu, buscar el Espíritu. Si el pastor lo hace, el resto tiene que hacerlo. Amén, iglesia. Por eso muchos renuncian a un liderazgo. Por eso muchos no quieren liderazgo. O muchos anhelan liderazgo y en medio del camino lo entregan. Porque no quieren pagar precio. Queremos gloria sin pagar precio. Queremos corona sin cruz, sin sacrificio. Amén, iglesia. Nadie analiza el proceso de una vida pastoral ministerial, sino que ven los frutos, pero no ven el proceso de ese fruto. Amén, iglesia. El que no conoce mi ministerio o mi vida espiritual, quizás me habrán criticado por muchas cosas, pero el que conoce mi vida espiritual va a decir: es Dios que lo ha bendecido. Amén, iglesia. Y por eso me mantengo, y por eso doy ejemplo, y por eso doy testimonio, y por eso estoy parado en la brecha, y por eso usted me ve orando todos los días 5 de la mañana. Y por eso Dios me dice: toma la oración el día lunes también con los líderes. Y el miércoles toma la oración también con todo el pueblo que le gusta orar. Pero el pueblo es voluntario, pero el liderazgo es impuesta una necesidad. Porque es una vez por semana, nada más. Porque si no ora conmigo aquí, ¿cómo yo sé que ora en la casa? Amén, iglesia. ¿Cómo yo sé si yo no lo veo otra vez en la pantalla? Usted me ve todos los días que yo estoy. Usted no ve que yo no me puedo dormir en la pantalla. Yo no puedo decir: hermanos, todos cierren los ojos, nadie abra los ojos, todo en silencio, no ore en la mente. Y todos están roncando, yo también estoy roncando, no. Usted me ve que yo a veces ni agua tomo siquiera. Ni agua tomo. Ni siquiera hago una pausa para decir: saludo en esta hora que está cumpliendo años mi hermanita. Nada, porque la oración no es para saludar de cumpleañero de nadie. Las 5 de la mañana es para orar por las almas, por los perdidos, por la familia, por la gente que está perdida. Amén, iglesia. Por eso no saludo a nadie, porque si saludo a uno se me va a resentir otro. Amén. Entonces, para eso la oración. Entonces, ¿cómo yo sé que oran conmigo? Pues es importante que en la vigilia mismo, en la vigilia, en el momento de la oración, se ponen las sillas adelante para que todo el liderazgo, todo lo que ministra en el altar, ministros, líderes, salmistas, estén de rodillas ahí. Para que oren, para que tengan un hábito y una cultura de oración. Amén, iglesia. Por eso que hay liderazgos que no desarrollan. Por eso no reciben bautismo del Espíritu Santo. Porque no hay una búsqueda, porque no hay una hambre, porque no hay una sed. Por eso le doy testimonio. No hay nada mejor que dar testimonio de uno mismo que de otro. ¿Por qué Dios me bautizó con el Espíritu Santo antes del bautismo en agua? Porque los ministros, porque los que fueron mis maestros, los que me enseñaron a mí, me enseñaron una vida de oración. Y por eso le decía, yo me puse flaco y pálido, como le manifestaba anteriormente. Creo que el domingo le hablaba yo. Me gustaba a mí artes marciales, me gustaba practicar judo, practicar karate, era amante al deporte, amaba mi propio cuerpo, andar en forma y el ejercicio. Pero cuando Dios me llama, me somete. Y me somete, me puse pálido y flaco. Pálido y flaco. Por ahí una foto que tiene mi mamá, no sé si tengo en la casa mi esposa. Flaquito, yo flaco, así chupado, amarillo. En verdad. Mi esposa también está así, porque solamente ayuno y oración, ayuno y oración. Ahora que ya la alimentamos bien a la pastora por ahí. Entonces, pero era flaco, sí, flaco, chupado, la ropa toda aguadota. Inclusive me acuerdo que alguien me decía: oye, tú tienes problemas creo de la tiroides cuando no engorda, creo, ¿no? La tiroides o engorda o enflaca, algo así creo. Tienes problemas, y me mandaron a hacer tratamiento con el doctor Riva, que era internista, ¿sabes cómo es el nombre? Para ver que por qué yo no engordaba. Y yo no sé por qué estaban preocupados que yo engorde. Y me mandaban a que yo haga tratamiento para hacer un poco de exámenes. Un día me acuerdo que tuvieron como 2 días internados en el hospital para hacerme un poco de exámenes por qué yo no engordaba.
Ese no era problema de tiroides, no sé qué cosa más. Cogíme ese, le digo, como era también cristiano, doctor Rivas, no sé cuántos lo conocen a él. Y le digo, yo soy cristiano, yo paso orando y ayunando nada más en Dios y vigilando. Ándeme el alta, me mandó con el alta nomás. Y ni nunca me dijo por qué era que no engordaba o no. Pues no era problema de tiroides. Amén. Entonces, no tengo por qué engordar. ¿Por qué quiero que engorde? Entonces, el Espíritu Santo es quien nos lleva, iglesia amada, a ese bautismo, a esa búsqueda, a esa llenura para poder servirle a Dios. Escúcheme, sin la llenura, sin el bautismo, sin el investimiento, sin el empoderamiento del Espíritu Santo, no podemos ser testigos. ¿Cuántos lo creen? Lo leímos en Lucas 24. En Lucas 24, 49, que dijo claramente el Señor: no cegáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y entonces me seréis testigos. Amén. Somos testigos del Señor, pero no podemos testificar sin la llenura y el bautismo del Espíritu. Usted tiene que anhelarlo. Esto ha sido muy criticado y cuestionado aún por ministros de otras organizaciones o de otras denominaciones que no creen en el bautismo y que creen en una vida fácil espiritual. Es muy cuestionada la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. No dice si yo desde el momento que acepto a Cristo yo tengo la llenura, el bautismo, el investimiento, el empoderamiento. Mentira, todo es un proceso. Amén. Usted tiene que ser lleno, usted tiene que ser empoderado, usted tiene que ser investido. Y la llenura se la da continuamente. La Biblia dice que los discípulos eran continuamente llenos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lógico. Si este vaso, mire, este vaso estaba vacío en antes, ya me lo tomé, ya me lo llenaron. Si yo me tomo ahorita, se va a vaciar. Usted y yo somos un vaso que nos llenamos para poder ser útiles en las manos del Espíritu Santo, para bendecir vida, para salvar y libertar vida, traer oración, la predicación, la intercesión. Pero a medida que usted y yo vamos dando, nos vamos vaciando, ¿qué hay que hacer? Volver a la fuente y ser lleno. Pero Dios no me va a llenar con su Espíritu si no estoy limpio. Tengo que mantener el vaso limpio. Si no, Dios no va a depositar su unción aquí. Entonces la llenura del Espíritu Santo es continua. La llenura del Espíritu Santo es permanente. Siempre, por eso hay que orar. Por eso entienda, tanto molesta el pastor con los líderes. Es porque le amo. Es porque deseo que usted sea un buen líder. Un líder lleno del Espíritu Santo. Que se le pare al diablo. Que se le pare a los demonios. Y que le diga diablo fuera. Que tenga discernimiento de espíritu. Que sepa cuando entra un endemoniado. Que sepa cuando entra un brujo, un hechicero, un satanista. Y que el Espíritu Santo le dé discernimiento. Que sepa cuando entra una muchacha a querer buscar muchacho o un muchacho a querer buscar muchacha y le ponga la mano y lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Y sepa que es un lobo vestido de oveja. El Espíritu Santo es el que da el discernimiento. El Espíritu Santo es el que guía. ¿Para qué es la importancia de la llenura del Espíritu Santo? Del bautismo y llenura. Para poder discernir el campo espiritual, para que usted pese el ambiente espiritual, para cuando usted vea, ay, lo que está en el altar le falta oración, le falta, está bajo, tan flojo, tan suelto, qué es lo que le está pasando. Y cuando baje, hermano, hermana, con todo respeto, el liderazgo, tienes que buscar a Dios. Se te siente suelto, se te siente flojo, o ve que no puedo orar, hasta que babea ahí en la oración. Cuando estoy orando, estoy aquí ministrando y veo los ojos abiertos y uno está ahí. Ni oran siquiera. Pero son buenos para estar en el altar. Y no quieren siquiera orar. En Durán sacan la vuelta a la oración. Los veo afuera. Los veo caminando. Pero no los veo orando. O a veces levantan la cara así. A veces que yo lo estoy viendo. Y cuando estoy viendo eso. Oran para que yo los vea. Están equivocados. Porque yo no salvo a nadie. No podemos engañar a Dios. Amén, iglesia. Puede engañar al hombre menos a Dios. Entonces usted no ore porque el pastor me está viendo.
Usted ore porque sabe que tiene que orar, y aunque nadie lo vea, usted tiene que llenarse de Dios para que cuando usted se pare a tocar un instrumento o a orar o a dirigir o a predicar o a cantar, el poder de Dios, el respaldo, la unción del Espíritu Santo fluya a través de usted y lo respalde, y Dios bendiga al pueblo. Alabado sea el Señor. Es la oración que te hace un hombre, una mujer llena de Dios. No hay llenura si no hay oración. Todo parte con la oración. Entonces el Espíritu Santo es el que me bautiza. Amén, iglesia. Él es el que me llena para poder ministrar, para poder impartir, para poder dar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo segundo. Perdón, lo tercero. Entonces, el que no ha recibido bautismo comienza a anhelarlo. Comienza a pedirlo. Diga eso: bautízame en la oración. 5 de la mañana, bautízame. O bautízame en la iglesia. O bautízame en la casa. O bautízame en la vigilia. Pero pida al Señor el bautismo. Pero búsquelo. Búsquelo. Adórelo de corazón. No esté con los ojos abiertos como vaca volcada, así todos peladotes. Cuando está adorando, adórelo de corazón, cierre los ojos. Cuando está en la alabanza, cierre los ojos y diga: Espíritu Santo, tócame, lléname, hazme sentir una experiencia sobrenatural. Pero anhélelo, pídalo. Amén. En la oración lo mismo. Cuando vaya a la vigilia, me da pena ver mucha gente sentada con los ojos bien pelados mientras están orando ellos. Como que dice: cuando comience el show, comienzo ahora. Como que fuera un show. No. El culto a Dios comienza en el momento que es la oración. Y todo cristiano debe estar orando. Todo aquel que se llama ser cristiano necesita orar. No para hacerle favor al pastor ni a Dios, porque la oración le favorece y le beneficia solamente a usted. Amén. Mientras usted más ora, más se llena de Dios. Mientras usted más ora, más revelación va a recibir. Mientras usted más ora, más sabiduría, más llenura del Espíritu Santo, más gracia de parte de Dios, más será tomado en cuenta y separado para un ministerio que usted ni solo imagina. Amén. Nunca me imaginé yo pastorear, y peor ser cabeza de una organización. Nunca pasó por mi mente. Nunca. Pero Dios me tomó en cuenta por algo. No es que soy mejor que ustedes, sino que Dios algo vio quizá en mí que le agradó. Pero eso hay que mantenerlo. ¿Y qué es lo que me enseñaron? Y que bendigo a mis líderes que me enseñaron una vida de búsqueda. Y eso es lo que ha dado el éxito hasta aquí. Y eso hay que mantener a este ministerio. Amén, iglesia. Es la oración. Entonces, el ministro y el líder que no tiene tal cultura y tal costumbre, entonces nunca va a ser exitoso en su vida ministerial. Nunca va a marcar la diferencia. Siempre será uno más del montón. Siempre será uno más del montón. Pero usted no tiene que ser uno más del montón. Usted tiene que ser un cristiano, una cristiana que marque la diferencia. Usted tiene que ser diferente. Usted tiene que dar un valor agregado más que el resto. No como competencia, sino entender que mientras más buscas a Dios, Dios va a demandar más de ti. Que mientras más Dios te da, más honra te da Dios, más liderazgo, ministerio o cargo, en más responsabilidad es. Amén. El ministerio no es para estar ante un televisor día y noche. El ministerio es para estar buscando a Dios. Amén, iglesia. El ministerio es para estar aprovechando el tiempo a lo máximo. Pero para eso necesito el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Para que todo lo que haga, lo haga bajo esa unción, bajo ese poder. ¿Qué más me da el Espíritu Santo? ¿Qué más obra el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana? Punto D. Me viste de poder y de autoridad. Me viste de poder y de autoridad. La palabra autoridad es la autorización delegada para echar fuera demonios que recibo de Dios por haber creído en Jesús. La palabra autoridad es la autorización delegada para echar fuera demonios, que Dios me da ese poder o esa autoridad por haber yo creído en Jesús.
Entonces, ¿cómo recibo autoridad? Por la fe en Jesús. ¿Cómo recibo autoridad? Por el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cómo recibo autoridad? Por la obra victoriosa de Jesús en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. La autoridad es la autorización. Un vigilante recibe autorización para pararse en la calle y levantar la mano y los carros le obedecen, ¿o no es verdad? Porque todos los conductores se someten y saben que es una persona que tiene autoridad delegada de una institución de tránsito. Usted párese ya a parar los carros si no se le van encima, porque no tiene autoridad. Le parará uno por ahí, por el resto se le va encima. ¿O no es verdad? Asimismo, los demonios saben quién tiene autoridad. Los demonios saben quién tiene autoridad. Ahora, la palabra poder es la habilidad o la capacidad divina que recibe de parte de Dios para hacer lo que Él me ordena que haga. Amén, iglesia. Entonces el Espíritu Santo me da poder y me da autoridad. La autoridad es la autorización para usar el nombre de Jesús. ¿Por qué cree que los hijos de tal Esceva, que era un sacerdote, ¿no es cierto?, quiso echar fuera un demonio? ¿Se acuerda de esa parte que está en la Biblia? 7 hijos de un tal ministro, no, quisieron echar fuera un demonio y dijeron: te echo fuera demonio en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Entonces el demonio le dijo: sé quién es Jesús, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Entonces los demonios saben quién tiene autoridad. La autoridad se me da a través de una relación con el Padre. En el nombre de Jesús tengo autoridad para decir: diablo, fuera. Usted no tenga miedo de echar fuera demonio. Si usted ve una sombra que se le pasa por ahí, si usted ve un bulto, si usted ve por ahí que alguien se le sienta a la cama y no es su mujer ni su marido, si usted ve que alguien le está abrazando y no es su mujer ni su marido y es un demonio, repréndalo en el nombre de Jesús. Si usted ve que la luz se la apagan, no salga corriendo, reprende ese demonio. Pero muchos corren, ¿sí o no? Cuando estaba, me acuerdo, en el retén de Puná, yo no era cristiano, era inconverso. Oye, me apagaban las luces. Yo estaba solito y me hacían clic el interruptor y yo me iba corriendo afuera. No conocía a Dios. Yo decía: el muerto eran demonios que me hacían asustar. Demonios me movían la cama porque yo me ponía a rezar el Padre Nuestro. No conocía a Dios, ni el Padre Nuestro quería que rezara. Los demonios me movían la cama, me aflojaban el toldo, me subían la radio de reportarme a la capitanía. Ya no voy a orar, y no oraba y no me pasaba nada. Entonces los demonios se manifiestan, pero usted tiene autoridad de parte de Dios para echar fuera demonios. Amén, iglesia. En Lucas 1:8, en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, dice claramente. Si vamos a la Biblia, dice en Lucas 24, 48, 49, ya lo leímos, dice que no podemos ser testigos hasta poder recibir nosotros el investimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en Mateo 10:1, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice en Mateo 10:1? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le da autoridad a los que llama? Diga: para echarlo fuera. Entonces la autoridad no es un adorno. La autoridad es para ejercerla. La autoridad es para accionarla. La autoridad es para ejecutarla. La autoridad es para que usted vaya: fuera diablo, suelte esa vida, suelte esa mente, suelte ese marido cabezón, suelte ese hijo rebelde, fuera de mi casa, te fuiste en el nombre de Jesús de mi trabajo, fuera de ese jefe bravucón. Usted tiene que usar autoridad en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. La autoridad es para usarla. A los que Dios llama, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Usted tiene autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. Amén, iglesia. ¿Quién está sobre de quién? ¿Usted o los demonios sobre usted? ¿Quién hace caballito? ¿Quién hace de caballito? ¿Usted o los demonios? ¿Quién hace de jinete? ¿Usted o los demonios? Pero hay demonios que hacen de jinete y los tienen usted de caballo, porque no está ejerciendo autoridad. Y los tiene llorando como María Magdalena. Séquese las lágrimas. Algo me enseñó Dios en una prueba que pasé hace muchos años antes del pastorado. Dios me dijo: en mi presencia llora y humíllate, pero ante el problema usa la autoridad y reprende el demonio que te quiere robar el gozo, la felicidad, tu matrimonio, tu ministerio y tu salvación. Alabado sea su nombre. Ante el diablo usted tiene que usar autoridad. Ante el diablo usted no tiene que presentar queja ni presentar oración de amabilidad. Por favor, diablito, si es posible, si no es molestia, ten la amabilidad. Ándate de aquí. Nunca se te va a ir el diablo. Te seguirá siendo caballito y él será el jinete. Pero cuando usted coge el garrote, cuando usted coge la palabra, la espada del Espíritu, y sabe que tiene autoridad y se para en esa autoridad, entonces el diablo se va a sujetar y el diablo va a decir: ya con este hermano no puedo, con esta hermana no puedo, porque ya el Espíritu Santo le ha enseñado que tiene autoridad, y ahora cada vez que meta la nariz me la va a volar, porque ha aprendido a ejercer autoridad. Por eso de aquí en adelante usted ante Dios humíllese, ante Dios llore, y luego: Padre, ahora me lleno de poder y autoridad, y párese en el nombre de Jesús, o de rodilla mismo comience a mover, diga: diablo, contra ti vengo, demonio que has entrado en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, para robarme la paz, el gozo, la felicidad, la salud, la armonía, la bendición, la finanza. Te ato ahora, te reprendo, fuera, fuera de mi casa, suelta en el nombre de Jesús. Te rompo cadenas, destruyo toda guarida y campamento del diablo. Usted se vuelve loco en Dios, y el diablo tiene que huir. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. ¿Cuándo el diablo va a huir? Cuando yo me someto a Dios. Amén. Cuando yo me someto a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Orar, ayunar, vigilar, comer palabra y creer esta palabra. Sométete a Dios y resístelo. ¿Cómo lo resisto al diablo? Con la palabra. La palabra. Con la palabra Jesús venció al diablo. Con la palabra Jesús lo derrotó al diablo. Con la palabra el diablo se fue. ¿O no es verdad? Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Escrito está Satanás. Chao, diablito. No puedo con este hermano. No puedo con esta hermana. Porque sabe ejercer autoridad. Usted tiene que aprender a ejercer autoridad. Pero ¿quién le da esa autoridad? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo le inviste de poder y de autoridad. Amén, iglesia. Y no solamente para echar fuera demonios, seguimos leyendo, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué más? El 7. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Aún para predicar la palabra, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, el Espíritu de Dios, a los que Dios llamó, les dio autoridad. ¿Quién lo llamó a usted? El pastor, el diácono, la abuela. El Señor lo llamó a usted. Lo que uno fue, un instrumento de Dios nada más. Hay muchos que usan mal la frase y se jactan y le roban la gloria de Dios. Dice: yo te gané para Cristo, dice. Yo te gané. Tú no ganaste a nadie. Tú fuiste un instrumento. Tú fuiste un cristiano responsable que te dejaste usar por Dios para que Dios ponga palabra en tus labios y el Espíritu Santo te use para que imparte esa palabra a otro para que se salve y punto. Pero el que hizo todo se llama Espíritu Santo. Amén.
No es que yo te gané para Dios. No, tú no ganas a nadie, ni yo no gano a nadie. El que gana se llama Espíritu Santo de Dios. El que usa tu vida y mi vida se llama Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Eso tenemos que tener muy claro para no robarle la gloria a Dios. Entonces, la autoridad es para todo creyente. Amén, iglesia. Para sanar, para libertar. Vamos a terminar con lo último porque ya son las 9. Y punto E, dice, nos ayuda a vivir una vida en el Espíritu. Hace morir las obras de la carne en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Vamos, ¿qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida espiritual, porque el vivir en la carne no agrada a Dios. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está con E mayúscula. Amén. ¿Qué más dice el versículo 16? El 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, iglesia. El versículo número que habla, si vi conforme a la carne, más versículo 13. ¿Qué es el versículo 13? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu, está con E mayúscula, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida espiritual. Porque en la carne no se puede agradar a Dios. En la carne no se puede servir a Dios. En la carne no se puede adorar a Dios. Por eso que somos gente espirituales. Por eso Dios nos da un nuevo nacimiento. Amén, iglesia. Porque Dios no es Dios de carnales, Dios es Dios de espirituales, porque Dios es espíritu. Amén. ¿Y cuáles son las obras de la carne que hay que hacer morir? Leen Gálatas, leen Corintios 6. Amén. Las obras de la carne. Usted sabe cuáles son las obras de la carne. Que eso nos impide ver la gloria de Dios. Eso nos impide que nosotros podamos avanzar y podamos servirle con eficiencia, con eficacia, con unción en el Señor, más que todo con gloria. Amén, iglesia. Porque Dios es santo. Entonces Dios demanda de sus hijos santidad. Dios no quiere que usted y yo participemos más del pecado. Entonces, a través de la oración, a través del ayuno, el Espíritu Santo hace morir toda obra de la carne. Mire, cuando usted ayuna, usted le está quitando el alimento a la carne. Y la carne viene y se somete al Espíritu. A quien más usted alimente, ese es el que gana. Si usted alimenta más la carne, usted será un carnal y siempre andará en la carne y su espíritu estará subyugado a la carne. Pero si usted alimenta más su espíritu, entonces usted será un ser espiritual y la carne estará sometida al espíritu. Amén. Que cuando Dios le diga ayuno, dice ayuna carne. Pero cuando usted está metido solamente metiendo y llenando la barriga de chuleta, de arroz con pollo, de chaulafán mixto, de guantán, de tallarín saltado, ¿sí o no? De guatita, de encebollado, de bollo, de patacones. Por eso que no puedo ayunar, porque usted va a ayunar enseguida y pastor, es que no puedo, dice, porque la barriga me hace, la barriga me gruñe y enseguida tengo que comer, dice. O si no, pastor, no puedo ayunar porque ni medio ayuno me da vuelta la cabeza y me duele y tengo que tomarme un poquito de café y se me va. Qué raro que estás en la carne. Que la carne está acostumbrada, come, pero métele en ayuno de oración, la carne te va a patalear. ¿Sabe por qué patalea la carne? Porque está muriendo. Mate esa carne, dile al que está al lado, mate ese viejo hombre, mate esa vieja mujer. Alabado sea Dios y vivamos en el Espíritu para que el pecado no reine en ti ni en mí. Alabado sea Dios. Entonces hay que vivir en el Espíritu. Nosotros debemos decidir constantemente
Mire lo que dice ahí en la lectura. Nosotros debemos decidir constantemente si vamos a someternos. Más, súbele, hijo. Súbele. Estamos en el punto E. Sí, más, un poquito más. Más, ya, ahí nomás. Nosotros debemos decidir constantemente si vamos a someternos al deseo pecaminoso o a las exigencias. Mire lo que dice el término, o a las exigencias de la naturaleza divina para agradar a Dios. Porque el vivir en el Espíritu demanda un precio. Vivir en el Espíritu demanda un sacrificio. ¿Cuántos lo creen? No es fácil. No es fácil. Tú quieres ayunar y junto al día que vas a ayunar, tu mujer hace seco de gallina. Justo el día que tú vas a ayunar, tu mujer hace guatita, lo que te gusta a ti. Ay, iba a ayunar, perdóname, Señor, es que mi mujer me ama y me ha hecho caldo de gallina. ¿Sí o no? O justo usted va a ayunar y alguien dice, te invito a un encebollado. Justo cuando usted va a ayunar, ¿quién lo está usando ese hermano? El Espíritu Santo. El lunes ayuno y dice, te invito a un encebollado. ¿Y sabe qué es ayuno? Repréndale el demonio. Dile, diablo, apártate de mí en el nombre de Jesús. ¿Qué me estás diciendo? No es a ti, es el demonio que está atrás de ti, que te está inquietando para que yo no ayune. Amén, iglesia. Entonces, el dejar de darle muerte, mire, el dejar de darle muerte a las obras de la carne da por resultado muerte espiritual y la pérdida de la herencia en el reino de los cielos. Porque ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Cuando usted ve que se le está subiendo la carne, cuando usted ve que se le está subiendo la bilirrubina, cuando usted ve que de la nada se enciende, que de la nada se ira, que está fosforito, que está olafo, que está como calamargo, que está usted que no resiste nada, que de la nada se enciende, eso se llama ayuno. Amén. Cuando ve que sus ojos se le baila como bola de billar para todo lado, ayuno. Amén, iglesia. Cuando usted ve que solamente quiere carne, ayuno. No podemos soltar el ayuno. Amén, iglesia. No podemos soltar el ayuno. Como ministerio, el día lunes ayunamos. Y como ministerio, el viernes vigilamos. Entonces, es un ejercicio espiritual que te mantiene. Entonces, tómelo como un beneficio espiritual para mantener una vida espiritual saludable y mantener una carne sometida a el Espíritu Santo. Póngase de pie, dele gracias al Señor. Continuamos el tercer punto el próximo miércoles, si Dios lo permite. Damos gracias al Espíritu Santo por habernos ayudado en esta hora en poder ministrar y enseñar su palabra como Él nos la da. Bendito Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Levante manos al cielo. Prenda la luz, por favor, ahí en el altar. Padre celestial, gracias, diga. Gracias, Señor, por darnos esta bendición. Vamos, diga, Padre, es una bendición aprender tu palabra, aprender a conocer la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a atesorar esta enseñanza, a guardarla y a practicarla, Señor. Y úsanos en tus manos para poder extender tu reino, porque la humanidad te necesita. Necesita tu palabra. El mundo necesita de hombres y mujeres que enseñen el mensaje de fe, de salvación y esperanza en Cristo Jesús. Y asimismo diga, Padre, enséñame a ejercer autoridad y poder sobre los demonios para echarlo fuera y para poder hacer lo que usted me pide que haga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A tu nombre la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, diga. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Damos gracias a nuestro Dios. Bien.